La contaminación por plásticos en el agua es un problema global que requiere atención inmediata. Para darles una idea de la magnitud del problema, según la Organización de las Naciones Unidas, cada año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico, de las cuales solo el 10% se recicla. Imaginen lo que esto significa, que el 90% restante acaba en vertederos, cuerpos de agua y en muchos casos directamente en el océano. ¿Pueden creerlo? Es como si cada minuto un camión de basura lleno de plástico vaciara su contenido en el mar. Es realmente alarmante. Lo que muchas personas no saben es que la mayoría de estos plásticos tardan cientos de años en degradarse por completo. Y cuando lo hacen no desaparecen como tal, sino que se fragmentan en piezas más pequeñas conocidas como microplásticos. Estos microplásticos son partículas diminutas que terminan flotando en los océanos y se ha descubierto que ya están presentes en todas partes, desde el agua potable hasta la sal de mesa. Exactamente, y el impacto que esto tiene en los océanos es devastador. Uno de los ejemplos más conocidos es el llamado Gran Parche de Basura del Pacífico, una masa flotante de residuos plásticos del tamaño de un continente. Se estima que contiene más de 1.8 billones de piezas de plástico y sigue creciendo. Lo peor es que la fauna marina confunde estos plásticos con alimento. Las tortugas, por ejemplo, comen bolsas de plástico creyendo que son medusas. Los peces ingieren microplásticos y así comienza una cadena que termina afectando a todos. Es un ciclo que empieza en el mar y termina en nuestro plato. Los estudios han demostrado que el pescado que consumimos contiene microplásticos, lo cual significa que indirectamente estamos ingiriendo estos plásticos y las sustancias químicas tóxicas que contienen. Exacto, y esto nos lleva al tema del impacto en la salud humana. Los microplásticos no son solo inofensivas piezas de plástico diminutas, pueden contener sustancias químicas tóxicas como flatatos y bisfenol, que se liberan en el agua y eventualmente son absorbidas por los organismos marinos y en última instancia por nosotros. Existen estudios que sugieren que la exposición a estos químicos puede estar relacionada con problemas de salud como trastornos hormonales, infertilidad e incluso ciertos tipos de cáncer. Es aterrador, y no solo estamos hablando de los plásticos visibles. Cada vez que lavamos ropa hecha de materiales sintéticos como poliéster o nylon, liberamos microfibras plásticas en el agua. Estas microfibras son tan pequeñas que las plantas de tratamiento de agua no pueden filtrarlas. Así entran en ríos, lagos y finalmente en los océanos. Y aquí es donde la contaminación por plásticos no solo se convierte en un problema ambiental, sino también en un problema de salud pública. Muchos de estos microplásticos y las sustancias tóxicas que los acompañan entran en la cadena alimentaria, afectando no solo a los peces y otros animales marinos, sino también a nosotros. Aunque todavía se están investigando los efectos a largo plazo, lo que sabemos hasta ahora ya es suficiente para alarmarnos. Además de los impactos en la salud y el medio ambiente, la contaminación por plásticos tiene un impacto económico significativo. Pensemos en la industria pesquera. La pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas acuáticos afectan directamente la cantidad de peces disponibles, lo que a su vez repercute en los ingresos de las comunidades que dependen de la pesca. Se estima que la contaminación plástica le cuesta a la economía mundial alrededor de $13,000 millones al año, debido a la pérdida de biodiversidad, los costos de limpieza y el impacto en el turismo. Además, el turismo se ve gravemente afectado en muchas regiones costeras. Las playas contaminadas con basura plástica no solo pierden atractivo para los turistas, sino que también requieren una inversión significativa para ser limpiadas y mantenidas. Las costas de países como Tailandia, Indonesia y Filipinas, que dependen en gran medida del turismo, han tenido que cerrar temporalmente algunas de sus playas más famosas debido a la contaminación por plásticos. ¿Sabías que Boracay, en Filipinas, una de las islas más famosas del país, tuvo que cerrar durante meses para ser limpiada y rehabilitada debido a la enorme cantidad de basura que se acumula en sus playas? Y cuando hablamos de contaminación por plásticos, es importante también mencionar algunos de los lugares más gravemente afectados. Uno de los ejemplos más impactantes es el Gran Parche de Basura del Pacífico,
que se mencionaba antes. Este parche es una enorme concentración de residuos plásticos flotando en el Océano Pacífico, entre Hawái y California. Es tan grande que se estima que cubre un área de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi 3 veces el tamaño de Francia, y sigue creciendo cada año debido a la cantidad de plásticos que llegan a los océanos desde diversas fuentes. Es increíble lo que está sucediendo en el Pacífico, pero no es el único lugar donde los plásticos están causando estragos. Los ríos también son una fuente importante de contaminación. De hecho, un estudio reciente reveló que 10 ríos en el mundo, la mayoría ubicados en Asia y África, son responsables de alrededor del 90% de plásticos que llega a los océanos. Estos ríos incluyen el Yangtze en China, el Indo en Pakistán y el Ganges en India. Estos ríos arrastran toneladas de plásticos hacia el océano cada año debido a la mala gestión de residuos y la falta de infraestructuras adecuadas para el tratamiento de desechos en muchas regiones de desarrollo. Es sorprendente, pero tiene sentido. En muchas de estas regiones, los sistemas de gestión de residuos no son tan eficientes como en otras partes del mundo. El Ganges, por ejemplo, es considerado un río sagrado en India, pero también es uno de los más contaminados. Miles de toneladas de basura y plástico se desechan en sus aguas todos los días, lo que afecta no solo a la vida marina, sino que también a los millones de personas que dependen del río para agua potable y otras actividades diarias. Incluso en los fondos marinos se han encontrado grandes cantidades de plástico. Investigaciones recientes mostraron que hay alrededor de 14 millones de toneladas de microplásticos en el lecho marino, lo cual es asombroso porque estas partículas se hunden y terminan acumulándose en las profundidades del océano. Es una realidad aterradora, ya que aún no comprendemos completamente el impacto que esto tendrá en los ecosistemas marinos a largo plazo. La contaminación plástica está en todas partes, desde las playas más visitadas hasta los lugares más remotos como el Monte Everest y las fosas oceánicas más profundas, como la fosa de las Marinas. Incluso ahí, a más de 10 kilómetros de profundidad, se han encontrado bolsas de plástico. Esto solo demuestra que este es un problema verdaderamente global y que su impacto es mucho más amplio de lo que podríamos imaginar. Lo que es más preocupante es que estos plásticos no se limitan a flotar en la superficie. Se ha demostrado que el 90% de los plásticos que ingresan al océano se hunden eventualmente, acumulándose en el lecho marino. Estos desechos pueden asfixiar los arrecifes de coral, una fuente vital para la biodiversidad marina. Y además, cuando los plásticos se descomponen, liberan sustancias químicas nocivas que pueden envenenar el agua y los sedimentos. Y esto nos lleva a un punto crítico. El daño a los ecosistemas marinos no solo tiene consecuencias para la vida silvestre, sino también para la estabilidad económica de regiones enteras. Las actividades como la pesca comercial, el turismo y la agricultura están gravemente afectadas por la contaminación plástica, y los esfuerzos de limpieza requieren inversiones masivas que muchos países simplemente no pueden permitirse.